Hola, ¿qué tal, maestros y maestras de México? Soy tu amigo maestro Javier Pérez. Hoy tenemos la clase número 6. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos continuando. Esta es la clase número 6. Vamos a terminar el segundo dominio de la práctica docente y también muy relacionado con la práctica directiva y del supervisor. Este dominio es de una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos. En el caso de director, sería un director que conoce a sus maestros. ¿Para qué? Para brindar una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Pues en la clase pasada estuvimos revisando estas famosas palabras clave de las teorías del desarrollo, visto desde la psicología, la biología y la sociología. Recordando, hay teorías biológicas que explican el aprendizaje y el comportamiento y la enseñanza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las teorías psicoanalíticas, las teorías conductuales, que son las que más en boga están en la actualidad, ya que han demostrado ser las más efectivas en el famoso estímulo-respuesta. Es decir, tú das una calificación buena cuando el alumno cumple con las características del encuadre que hayas dado en esta clase. Las teorías cognitivas que van más hacia el conocimiento, hacia la acomodación, la asimilación y el aprendizaje social. Y obviamente las teorías contextuales de Lev Vygotsky, el famoso anda viaje, la zona de desarrollo próximo y mucho más. Y en el tema de las 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Renaud, este autor, maestros y maestras, es fundamental para que tú apruebes con éxito el examen de la promoción horizontal, ya que estas competencias son las que tú vas a buscar a la hora de responder tu examen. Vas a observar, maestro o maestra, que estas situaciones son muy comunes y son las esperadas. Vamos a hablar explicándote ejemplo cada una de ellas. Número 1, organizar y animar situaciones de aprendizaje. El maestro le corresponde hacer su planeación didáctica en la que, de acuerdo a las situaciones del contexto, él va a facilitar a través de andamiaje, a través de modelaje, a través de la interacción, del ser el enlace. El profesor deberá organizar situaciones nuevas de aprendizaje para que los alumnos aprendan a través de objetivos muy claros. Es decir, tú darás a conocer cuál es el aprendizaje de la clase y trabajar a partir de ello, ¿sí?, en situaciones de enseñanza. Asimismo, deberás utilizar la tecnología para diseñar dispositivos que permitan al estudiante alcanzar de manera lógica los aprendizajes esperados bajo una situación didáctica más completa y obviamente en colaboración. Implica que los estudiantes trabajen en actividades de investigación y en proyectos de conocimiento. Fundamental, el trabajo colaborativo, el trabajo de investigación y de la propia reflexión. La segunda competencia se refiere a gestionar la progresión de los aprendizajes. Es decir, el maestro deberá promover situaciones ajustadas a las posibilidades de los alumnos, de las alumnas y de los niños. Es decir, que sean reales, que sean situaciones contextualizadas en las que se deberá buscar una visión longitudinal, es decir, que va a alcanzar progresivamente a cierto tiempo, cierta distancia, algo más activo, ¿sale? Algo más alto. En el número 3, deberemos establecer vínculos con las teorías que ya hemos mencionado. Es decir, un profesor deberá de ser capaz de poder explicar sus estrategias, sus acciones con la teoría. Número 4, un profesor competente debe de saber observar y evaluar las situaciones en situ, es decir, en el aprendizaje desde el enfoque formativo, ese que permite al maestro hacer intervención pedagógica, darle una retroalimentación y evaluar para constantemente hacer mejoras. Asimismo, deberá establecer controles periódicos de las competencias para tomar las decisiones, es decir, evaluaciones sumativas en las que el profesor y la profesora se dé cuenta de cómo va. Es decir, y en este caso de que sea necesario, hacer pausa o regresarse a retroalimentar los aprendizajes
recientemente adquiridos. Número 3, el profesor y la profesora puede ser capaz de elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Esto quiere decir que el profesor deberá hacer frente a la heterogeneidad del salón de los estudiantes, es decir, son diversos, hay que integrarlos, hay que ser inclusivos, hay que fomentar la interculturalidad y, ¿por qué no?, atender también para ir resolviendo de manera gradual las famosas BAP, barreras del aprendizaje y la participación. Por ello, la clase deberá ser tratada hacia un espacio exterior, es decir, a la casa, hacia el contexto del alumno, para que le sea significativa. De esta manera, deberemos de fomentar las prácticas en equipo, que los alumnos deberán apoyarse unos a otros, el famoso sistema de monitores, de modelaje, el trabajo entre pares. Y también, en este punto número 3, el profesor deberá desarrollar la cooperación entre los estudiantes como una forma de vida, no solamente para tal actividad, sino una competencia para la vida del trabajo entre pares. Para ello, el profesor podrá recordar también algunas situaciones importantes como las siguientes del plan de estudios, ¿sí? Tenemos plan de estudios 2011, 2017 y ahora 2022 y tienen algunas similitudes que tenemos que considerar al momento de estar contestando el examen. Debemos ver que los elementos sí correspondan a aprendizajes progresivos, es decir, que competan a un perfil, a una metodología, a un enfoque y obviamente a una evaluación que corresponda de manera coherente y lógica. Por ello, hay que considerar los principios pedagógicos, que son 12. Centrar la atención en los estudiantes, planificar para potenciar el aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje, trabajar en colaboración, poner énfasis en el logro de los estándares y aprendizajes esperados, usar materiales para favorecer el aprendizaje, favorecer la evaluación para aprender, la inclusión para atender la diversidad, incorporar temas de relevancia social, es decir, temas que en ese momento estén sucediendo y que sean llamativos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, renovar constantemente el pacto de lo que se espera que la familia, lo que espera la escuela y entre ambos. Y obviamente esto tiene que cambiar la forma de orientar el liderazgo. El liderazgo no tiene que ser unilateral, sino compartido y construido mínimo entre padres, maestros, autoridades y obviamente nuestros estudiantes como centro del aprendizaje. Y finalmente, complementando la tutoría y la asesoría académica que tenemos de las autoridades de los asesores técnico-pedagógicos, ¿sí?, generando ambientes de aprendizajes en colaboración y el énfasis en lo que les decía, los aprendizajes esperados. Muy bien, y aquí vamos a dar paso a explicación de cada uno de ellos. Te lo voy a dejar en el material, los maestros que están en los grupos de su servidor de WhatsApp, ahí les voy a compartir el material. Si no te has suscrito, suscríbete, comenta y te mando el enlace para que participes también en estos grupos de estudio. Recuerda, maestro, sintetizando, en este dominio número 2, un maestro o una maestra que conoce a sus estudiantes, que sabe qué etapa de desarrollo se encuentra, por lo tanto podrá diseñar las mejores estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Deberá de conocer la cultura, es decir, quiénes son sus padres, sus costumbres, las condiciones en que viven precisamente para ajustar esas actividades sugeridas en los libros de texto y haya un aprendizaje contextualizado y por tanto significativo. Por ello, también es importante que consideres desde la teoría las inteligencias múltiples aplicadas en el aula y puedas tú aprovechar al máximo lo que están aprendiendo tus estudiantes y darles ese acompañamiento, ese empuje suficiente de empatía, de autoestima y ellos logren una autonomía de su conocimiento. Por ello, 6 claves para trabajar las inteligencias múltiples, maestros. 1. Valora, pero primero tienes que saber qué inteligencia tiene más desarrollada tus estudiantes o cuáles de ellas, ya que el ser humano siempre tiene matices, tienes más de uno, más de otro y así somos todos. Número 2,
hay que diversificar los contenidos y las estrategias didácticas. Esto es, para poder ser inclusivos, para poder llegar a más estudiantes. Lo que funciona con unos no siempre funciona con otros. Si diversificas tus prácticas de enseñanza y de aprendizaje, podrás tener aprendizajes más significativos y, por lo tanto, más duraderos. Innova en las metodologías, maestro. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Lo que te funciona hoy, en el 2022, en cierto grupo, probablemente en 6 meses ya no funcione. Así que hay que cambiar, hay que hacer modificaciones y hay que estarnos constantemente actualizando. Apuesta por el aprendizaje activo, maestros. Nada de tener alumnos ahí quietos, en silencio, no. Aumenta la participación, contribuye a los protagonistas de su propio aprendizaje. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. Harás tu clase más atractiva y también serás un mejor maestro porque estarás incorporando nuevos aprendizajes y te hará ver la manera de la vida más cercana a como la ven nuestros estudiantes en un mundo cada día más digitalizado. Y finalmente, tienes que evaluar en congruencia, maestros. No le puedes pedir a todos los animales que suban un árbol cuando sus habilidades tal vez no son para trepar árboles. A cada uno tendrás que ajustar, de acuerdo a sus inteligencias, a sus habilidades, la forma que vas a evaluar y por lo tanto vas a seguir motivando para que haya más aprendizajes. ¿Como cuáles herramientas tecnológicas, maestros? Bueno, pues primero podemos utilizar para la inteligencia lógica matemática, recomendamos WeQuest, GeoAlgebra, ChessProblem. Para la inteligencia intrapersonal, Logger, Blockbus, MindMap, Toon. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, herramientas de Google, Dixon, Google, Audacity. Y así podrás ver aquí en la lámina diferentes recursos para que incorpores tecnología y puedas llevar mejores aprendizajes y te vaya muy bien como profesor y obviamente, ¿por qué no?, también en tu prueba de evaluación de la promoción horizontal. Sintetizamos. Los paradigmas educativos son principalmente 5 y no es que estemos mal, todos ellos funcionan, pero tendrás que ajustarlo a tu contexto y obviamente haciendo cada día un aprendizaje más duradero y más significativo. Puedes partir desde el conductismo, en donde el alumno es pasivo y disciplinado y el profesor es autoritario y la evaluación es con prueba tradicional objetiva. Esto es lo más común. Pero en la nueva escuela mexicana, el profesor tiene que utilizar el paradigma humanista. Cada estudiante es único a los demás con características particulares y por tanto el profesor deberá de ser accesible, flexible y siempre estar en disposición de apoyar y de desarrollar las potencialidades de sus estudiantes. Y obviamente, en congruencia, una autoevaluación sería lo más real, creando conciencia al estudiante de que ubique sus características, sus áreas de oportunidad y, ¿por qué no?, él proponga nuevas formas de aprender. Y obviamente, también tenemos otros paradigmas, como es el cognitivo, donde el sujeto es activo, el profesor promueve su reflexión y evalúa su actitud, su procedimiento y sus declaraciones. Desde el paradigma sociocultural, el alumno reconstruye sus saberes, el profesor da pie a que se apropie del conocimiento de forma interactiva y la evaluación tendrá que ser diagnóstica para potenciar el aprendizaje. Es decir, constantemente se tendrá que aplicar y volver a partir de lo aprendido para hacer algo mejor. Y finalmente, el enfoque constructivista, donde el alumno es activo, crea su conocimiento, entiende la teoría y lo lleva a la práctica. El profesor es un guía que propicia la enseñanza a partir de las experiencias vividas, es decir, de vivir la vida, el aprendizaje y por lo tanto de manera gradual. Por ello, la evaluación tendrá que basarse de manera cualitativa a partir de interpretaciones de los estudiantes, donde el docente tendrá un rol, obviamente, de constructor, de apoyador y de desarrollar de manera gradual ese conocimiento.
¿Cómo aprenden nuestros niñas y adolescentes? Sabemos que la escuela constituye un espacio de aprendizaje y para ello el aprendizaje se puede proyectar. Obviamente, tus alumnos son lo más importante, maestro. Recuerda, en el dominio número 2 del momento 2 de la evaluación de conocimientos, un maestro que conoce a sus alumnos, que crea situaciones didácticas en las cuales hay inclusión, hay equidad, el alumno es activo y la escuela es un medio para alcanzar aprendizajes en colaboración. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, maestros. Agradezco a la maestra Lucy Galán González por compartir este valioso material. Y si quieres tenerlo también, pónmelo en los comentarios o inscríbete a mis grupos de WhatsApp, donde te lo haré llegar